La realidad. La realidad es lo que se hace. Lo que se hace en un espacio concreto. Eso es la realidad. Es todo lo que actúa en un espacio concreto. Pero ante esto tenemos que tener claro siempre una cosa. La realidad no es lo que se dice. Lo que se dice no es la realidad. Los seres humanos tenemos la capacidad de decir, pero nunca decimos la realidad. Decimos tonterías, decimos invenciones, decimos lo que imaginamos, decimos lo que no existe, decimos lo que queremos que los demás escuchen. En resumidas cuentas, lo que se dice no es lo único que no es la realidad. Lo que se dice es lo único que no es la realidad. Pero claro, los seres humanos y la sociedad tienen ese gran problema. Siempre va a tener ese obstáculo de que se va a decir mucho y es eso lo que tiene que afrontar la realidad. Bueno, la realidad, como he indicado, es siempre lo que actúa, lo que se mueve, lo que es una parte actuante o que existe en un espacio. En la realidad es lo que somos. Todos estamos formados de realidad. La realidad es todo lo que somos, lo que hacemos, cualquier interacción que hagamos es una realidad. La realidad, ya lo he aclarado muy bien, que es todo menos lo que se dice. La realidad no se puede negar. La realidad es algo que no se puede esconder o tapar por sí misma. Para nosotros sí. Por medio de lo que se dice podemos taparla, podemos esconderla, podemos quitarla, ¿no? Pero la realidad por sí misma no se puede quitar. Es imprescindible porque nosotros formamos realidad. Todo forma realidad. Somos realidad. Todas las cosas son realidad. Una silla, una mesa, un mar es realidad. Entonces, ¿cómo se va a quitar a sí mismo? Entonces, eso es la realidad. Contra ella no puede ir, ¿no? También tengo que indicar que es muy importante que los seres humanos tenemos siempre que atender o que sobrevalorar mucho como prioridad el tener conceptos claros sobre lo que decimos. Tener siempre conceptos claros. Claro, si tú o aquel no tienen concepto claro, real, ¿no? Un concepto real es lo que un concepto claro es lo que es más fiel a la realidad, lo que es más fiel a la realidad racionalmente. La realidad solo se puede decir bien o de una manera objetiva racionalmente. Muchos dicen, bueno, yo quiero decir la realidad como me la gana, religiosamente, políticamente. Bueno, ya como he indicado anteriormente, los seres humanos somos reyes, dominamos el decir lo que se dice. Y dentro de lo que se dice ya cabe todo. Entonces, claro, todos los seres
ese querer confundirlo todo, ese querer estropearlo todo por medio de yo digo la realidad como me dé la gana. Yo digo la realidad imaginativamente, la realidad no sé qué, y entonces ahí le metemos la pata. Para no meterle la pata y hacer una sociedad mejor, y que funcione mejor, y que haya menos errores, siempre hay que decir, bueno, haya cada cual, ¿no?, con su irresponsabilidad, con su estupidez, pero siempre hay que decir la realidad de una manera racional. Ahí siempre atinas, ahí siempre atinas. A decir la realidad de una manera racional, pues no la traicionas, ¿no? Eres lo más objetivo. La razón es la única objetividad que existe. No puede decir nadie, uy, la razón no es objetiva. La razón es la única que existe, como vas a negarla. Entonces, para decir la realidad tienen que decirlo de una manera objetiva. No traiciona la realidad, ¿no? Si dices que la realidad es movimiento, lo dice la razón. Entonces no estás engañando a nadie, estás diciendo la realidad de una manera objetiva. La realidad es movimiento. Y no se te equivoca, vamos, ni un milímetro. Es así. La realidad se puede decir. Es decir, que no hay imposibilidad para no hablar de la realidad, que sea intocable, uy, ya no. Se puede decir, ¿no? Tenemos la obligación de ser, de corresponder a la realidad. Pero siempre de una manera más fiel a ella, como hacen los animales. Los animales siempre tienen todas las referencias con respecto a la realidad más real. Todo. La realidad no se puede negar, somos en realidad, no se puede tapar ni esconder. Si yo bebo agua, tengo que beber agua, ya diga lo que quiera sobre el agua. Yo puedo ya, aparte, decir lo que yo quiera sobre el agua, pero no puedo taparla, no puedo esconderla, no puedo negarla. El agua, que en realidad al final me forma, y tengo que ser lo más fiel con eso, de que aceptar y reconocer que el agua es realidad y que yo necesito también realidad. Cosas, ¿no? También hay mucha gente que lo que quiere es solamente confundir, porque no tienen conceptos claros, reales sobre nada, y están siempre confundiendo en la sociedad. Son miles, ¿no? Científicos también incluidos, y grandes intelectuales que confunden mucho. Muchos no saben lo que dicen y confunden mucho. Y claro, todo se puede decir, ahí nunca se ha, como no tiene limitaciones racionales o no tienen limitaciones éticas, pues ya se desmadran en todo tipo de confusiones a la sociedad. La realidad siempre no se puede esconder. Hay también mitos, hay también grandes engaños diciendo, por medio de nosotros no podemos saber toda la realidad. Bueno, hubo una famosa película que era el show de Truman, ¿no? Donde se decía, oye, ahí nunca podremos saber toda la realidad porque podemos solo ver un poco. Pero bueno, pues eso es obvio, siempre. Cualquier animal solo vamos a ver una realidad muy circunscrita, una realidad limitada, no podemos ver toda la realidad, pero la que veamos es real, la realidad la formamos. De hecho, un niño, un bebé, en los primeros meses, los primeros años, podemos hacer que vea solo la realidad de una habitación. ¿Y qué? Eso que quita, que pone, que niega, que nada. Sí, el bebé ese está viviendo la realidad de la habitación. ¿De toda la realidad? No, está viviendo esa realidad de su habitación. Pero innegablemente eso no quita nada. Es decir, ese bebé está en una realidad circunscrita, es decir, como todos estamos siempre. Ningún ser humano puede saber la realidad de todo el planeta, de todo el universo, de todo el universo. Siempre tenemos una realidad, pero la que tengamos, esa realidad que está dentro de un contexto, la necesitamos, es imprescindible y no la podemos esconder de ninguna manera. Ya sea la de una habitación, porque el niño ya cuando crezca, pues ya verá otra realidad. Uy, ya está ahí. Ahora, sobre el manipular la realidad,
pues no sé, en esa película que he indicado, ahí no podían quitar la realidad para poner el ser humano, como va a poner otra realidad. El agua tendría que ser agua, por eso no se moriría los seres. Eso, ahí no puede, el ser humano no puede sustituir la realidad. Puede un poco hacer el payaso y intentar ahí engañar o confundir a la gente, ¿no? Pero los elementos de la realidad siempre los necesitamos en cualquier contexto, aunque sea artificial. El agua en cualquier contexto tiene que ser agua, el suelo tiene que ser suelo, es decir, no puede, esa realidad que se monte siempre tiene que ser realidad, por mucho que quiera disfrazarla o esconderla o eso, ¿no? Entonces, como he indicado, nunca podemos esconder la realidad, y mucho menos es negarla, somos realidad, no podemos negarlo. Lo que sí puede pasar, porque vivimos en sociedad con con los grandes problemas, ¿no? que hay al formar sociedad, pues si todo se mueve por influencia, ¿no? Todo estamos influidos socialmente. El ser humano es un ser influido socialmente. Entonces su mente no solo está influida por la sociedad, por la realidad, perdón, por la naturaleza. La mente del ser humano no solo está influida como la de un ser vivo, la de ser vivo, un pez, por ejemplo, su mente, bueno, su sistema que tenga nervioso, eso está siempre influido directamente por la naturaleza. Pero en el caso de los seres humanos, ¿no? Nuestra mente está muy intervenida, podemos decir, o influida, ¿no? Mejor influida, nunca quiero llevar a la confusión, si no algo no tengo claro, no tengo por qué salirme de eso. Mejor decir la palabra influida. Los seres humanos estamos muy influidos por todo lo que es la sociedad, lo que se dice en la sociedad, los bulos, las mentiras, la sobreinformación. Entonces estamos tan influidos de tanto lío de la sociedad, de tanta mentira, confusión, que al final nuestra mente es un resultado. La mente en realidad es una víctima, ¿no? Como nuestra mente es una víctima de todo lo que supone la sociedad, una víctima. Pero bueno, no es irremediable. La mente, lo mismo que todo, se puede ir voluntariamente haciéndola lo más racional, ahí ya la razón como remedio para todo, hacerla lo más racional, lo más sensata, hacerla lo más lógica, en un sentido común y que sea consecuente a lo que de verdad importa, ¿no? O sea, la mente debe ser consecuente a lo que de verdad importa, que es la realidad, los hechos y eso. Entonces ya como parte final de todo lo que estoy diciendo, diré que sí, que es verdad que nunca los seres humanos vamos a decir la realidad. No se dice siempre la realidad, y ahí el gran problema que tenemos. La realidad no está en lo que se dice, en lo que se hace siempre, pero no en lo que se dice. Entonces, en todo lo que comunica el ser humano hay que tener mucho cuidado. En todo lo que comunica, en todo lo que informa, en todo lo que dice un ser humano. Y ahí que vivimos lo que se llama, vivimos en la era de la información. Fíjate qué paradoja. Nuestro peor enemigo es lo que nos identifica. Nuestro peor enemigo es lo que nos identifica. Que vivimos en una sociedad de la información. Y precisamente la información es lo que más manipula, lo que más confunde, lo que más destruye incluso. Pues ya he dicho que si no tenemos conceptos claros sobre una cosa, nunca actuaremos sobre eso. Si tú no tienes un concepto claro sobre lo que es un derecho humano, ¿cómo vas a
hacer con referencia a eso, a ese derecho humano. Estarás siempre confundido, estarás siempre haciendo errores, destruyendo en la sociedad, sin darte cuenta, claro, sin darte cuenta. Pero siempre estarás destruyendo. Lo que pasa es que los seres humanos también somos seres autocomplacientes con nosotros, autocomplacientes. Siempre barremos hacia nosotros mismos, ¿no? Uy, la gran civilización que hacemos, lo bien que hacemos todo, pero todo lo que el ser humano hace, todos los seres humanos hacen, siempre se cuenta bajo esa conveniencia, todo. Y entonces eso es ese decir humano en general ha creado grandes destrucciones, grandes negaciones de la realidad. Nunca se ha dado cuenta del cambio climático, de que te cambiaba desde hace 10.000 años, nunca se ha dado cuenta. Uy, yo estoy cambiando las cosas. No, yo no estoy cambiando, los seres humanos somos buenos. ¿Qué pasa? Eso no pasa nada. No estamos cambiando nada. Y estaban en un autoengaño, una autocomplacencia, una negación de la realidad. Ahí sí, con respecto, ya con lo que decía en general el ser humano, como humanidad, como sociedad, estaba en un total error. Y no se da cuenta, y entonces en ese no darse cuenta, pues está destruyendo todos los días. Lo mismo que pasó con el masismo y lo mismo que pasó con el esclavismo. No se daba cuenta y pasaba los siglos, y cuántos miles, millones de errores y de sufrimiento, de injusticia creaba el ser humano, pues muchísimas, pero sin embargo, como estaba en que no era consciente de ello, pues no memorizaba, eso no pasaba la historia. Entonces esas grandes destrucciones y sufrimientos, como que no le echaba cuenta, no los contó sus batallitas y eso. En fin, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que por medio del decir, sí que se puede negar la realidad. Por medio del decir siempre se puede regar y se puede tapar la realidad para que los demás no sepan lo que otro ha hecho, los gestores de la sociedad han hecho. Y en eso sí hay muchos engaños. No sabemos, muchas veces dicen, tú no sabes la realidad. Claro, lo que no sabemos es lo que otros han hecho. Yo puedo saber perfectamente un árbol, voy allí, esta realidad de este árbol así, pero la realidad sobre los otros personas, lo que han hecho gestionando los bienes públicos, pues no lo sé. Yo no sé la realidad sobre cualquier político que ha hecho realidad, que ha hecho de verdad, no lo sé. Entonces, porque no se ha dicho racionalmente, y por ese decirlo siempre se ha confundido, se ha manipulado, se ha escondido la realidad, por medio del decirla, realidad, se ha escondido. Pero esto siempre tiene un remedio, es que el ser humano tenga unas referencias más racionales, y que se sabe muy bien que eso que se dice, si es real o no real, también se sabe perfectamente por medio de la razón y por medio de los resultados. Ahora mismo toda la sociedad o en un país puede decir una cosa, todo el mundo diciendo, uy, yo digo esto, yo digo lo otro, yo digo esto, lo sacamos en el periódico a modo de artículo, uy, ya ganamos premios, todo eso. Pero por mucho que digan, todo eso puede ser mentira. Puede ser mentira si los resultados van por otro camino. No sé, por ejemplo, decimos, uy, vamos muy bien con los coches, lo estamos haciendo muy bien, sí, los coches son buenos, son más ecológicos, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, ya. Pero si los resultados reales son de que hay más contaminación y aumenta el CO2 la atmósfera, pues significa que no, todo ese rollo que estáis diciendo no corresponde con la realidad. Entonces, cualquier decir también se puede demostrar si ese decir es real o no es real, solamente sabiendo o teniendo en cuenta los resultados. Por ejemplo, ahora que el tema de moda, ¿no? Se están haciendo bien las campañas de vacunación, pues los resultados lo dicen.
usted, si urge vacunar a mucho y ahí está usted muy nada más que hablando todo el día y nada más que hablar, y el periódico venga a hablar, pero usted tiene nada más que 4 vacunados y en otro sitio tienen vacunados 50 en la misma población, pues los resultados son los que mandan. Entonces siempre los resultados son fieles síntomas de lo que se dice es más real o es más irracional. Eso es así, sin engaños. Bueno, muchísimas gracias.